Continuamos con el desarrollo del curso virtual de Geometría Preuniversitaria. Vamos a ver ahora el capítulo 8, Proporcionalidad de segmentos. El que les habla el docente Magíster Efraín Jiménez. Vamos a ver ahora entonces el capítulo. ¿Qué vamos a ver en este capítulo, no? Vamos a ver introducción a la proporcionalidad de segmentos, objetivos, qué es la proporcionalidad de segmentos, ¿no? Razón de segmentos y proporcionalidad de segmentos, teorema de Tales, teorema de la bisectriz, teorema del incentro, teorema de Menelao, teorema de Ceva, división armónica de un segmento, problemas resueltos y problemas propuestos. Vamos a ver entonces la introducción a la proporcionalidad de segmentos, ¿no? Este es muy importante en el mundo, pues, de la geometría, ¿no? Y se aplica también en varias áreas de las construcciones, ¿no? Entonces, en esta unidad vamos a estudiar la proporcionalidad de segmentos, los teoremas de Tales y algunas de sus aplicaciones que nos permiten deducir la expresión con la que calculamos la longitud de una circunferencia, ¿no? Está dividida en 5 partes, ¿no? En la primera parte se exponen los conceptos de segmentos, congruencia de segmentos, medida de segmentos. Luego estudiamos las definiciones de la razón de dos segmentos y la proporcionalidad de segmentos. Luego veremos el teorema de Tales, de sus aplicaciones en el estudio de la semejanza de polígono, ¿no? Proporcionalidad de segmentos, ¿no? Entonces vamos a ver el teorema de Tales como la bisectriz exterior, ¿no? En forma detallada, ¿no? Objetivos, entonces, comprender el concepto de segmento, ¿no? Saber comparar segmentos, realizar medidas de segmentos, calcular la razón de dos segmentos, reconocer segmentos proporcionales, comprender la demostración del teorema de Tales, ¿no? Observar cómo se puede aplicar el teorema de Tales para demostrar otros teoremas, problemas aplicativos, ¿no? Entonces vamos a definir qué es la proporcionalidad de segmentos. Definición, entonces, llamamos proporcionalidad de segmentos a la aplicación existente entre el conjunto de cantidades, longitud en sí mismo, de tal forma que la aplicación sea biyectiva, conserve el orden, la igualdad y además mantenga la correspondencia con la operación de la suma. Tenemos ahí una pirámide, ¿no? Podemos hacer una proporcionalidad entre la altura de la pirámide y el astro que está encima de la pirámide, ¿no? ¿Cuál es la proporción, no? Entonces, esas son algunas aplicaciones en el mundo real, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, un segmento A de color verde y un segmento C de color azul, ¿no? Tenemos un segmento de color anaranjado B, ¿no? Y un segmento de color rojo X, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer proporcionalidad, ¿no?
A entre B, ¿no? Que está acá, es igual a C entre X, ¿no? A entre B es igual a C entre X, ¿no? Esa es la aplicación de la proporcionalidad, ¿no? Razón de segmentos, entonces, es el cociente de la longitud de dichos segmentos, expresado en la misma unidad de medida. Dicha razón no tiene unidades, ¿no? Tenemos el segmento AB 3 metros y tenemos el segmento, ¿no? CD 4 metros. ¿Cuál es la proporcionalidad? ¿Cuál es la razón entre esos dos segmentos? Simplemente nosotros, para hallar la razón de los segmentos AB y CD, lo expresamos de la siguiente manera, ¿no? AB entre CD, ¿no? En forma literal. Y en forma numérica sería, pues, AB vale 3 metros, en el numerador va 3 metros, y CD es 4 metros, en el denominador entonces sería 4 metros, ¿no? Entonces podemos decir que AB entre CD es igual a 3 cuartos, ¿no? Esa es la razón de esos dos segmentos, ¿no? ¿Ok? Dos cantidades son directamente proporcionales cuando la variación de una de ellas origina la variación del mismo orden y sentido de la otra, ¿no? Además, si A es directamente proporcional a B, entonces A va a ser igual a K por B, donde K se denomina constante de proporcionalidad, ¿no? ¿Ok? Queda claro entonces lo que es razón de segmentos, ¿no? También podemos hablar de segmentos proporcionales, ¿no? ¿Qué son segmentos proporcionales? Dos segmentos son proporcionales a otros dos segmentos cuando la razón entre sus longitudes es la misma, ¿no? Entonces la longitud es la misma, ¿no? Para que sean proporcionales. Ejemplo, entonces tenemos el segmento AB, que vale 2 centímetros, ¿ok? El segmento CD, que vale 6 centímetros, ¿no? Entonces ahí tenemos la razón de AB entre CD, que es igual a 2 sextos, pero simplificando 2 sextos, 2, la mitad 1, la mitad de 6, 3, nos quedaría 1/3, ¿no? Entonces, ahora podemos comparar esos con otros dos segmentos más, con PQ, que vale 5 centímetros, y MN, que vale 15 centímetros, ¿no? Listo, entonces si ponemos PQ entre MN sería 5 entre 15, sacando quinta sería 1 arriba y quinta abajo 3. Por lo tanto, nos queda PQ sobre MN igual a 1/3, igual que los otros dos. Por lo tanto, si tienen el mismo valor, 1/3 y 1/3, nosotros podemos decir que estos segmentos son proporcionales, ¿no? El segmento AB sobre CD es proporcional al segmento PQ sobre el segmento PN, ¿no? ¿Ok? Así es, entonces AB y CD son proporcionales a PQ y MN. Ahora vamos a ver el teorema de Tales. Dice 3 o más rectas paralelas, acá tenemos 3 rectas paralelas, 1, 2, 3, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Determinan en dos rectas transversales, estas son las rectas transversales, ¿no? A, C, ABC y la otra recta MNQ, ¿no? Transversales o secantes a ellas, ¿no? Segmentos proporcionales, ¿no? Entonces, para aplicar el teorema de Tales tenemos que tener dos rectas, ¿no?
transversales, ¿no? Y luego a esas rectas trazamos 3 paralelas, ¿no? De esta forma, ¿no? Ya está trazado las 3 paralelas. Entonces, podemos decir si L1, la recta L1, la primera, es paralelo a la recta L2, que es la segunda recta, y al mismo tiempo es paralelo a la recta 3, entonces los tres son paralelos, dice que se cumple ¿qué? ¿Qué se cumple? Que este segmento AB, sobre BC, sobre este segmento, va a ser igual a ¿qué? A MN, al segmento MN sobre el segmento NQ, ¿no? Ese es el teorema de Tales, ¿no? AB sobre BC es igual a MN sobre NQ, ¿ok? Entonces queda claro el teorema de Tales, ¿no? Ejemplo aplicativo, calcular X. ¿Cuál es X? Este segmento que está acá, ¿no? Si L1, la recta primera, es paralelo a la recta segunda y esto es paralelo a la recta tercera. O sea, L1 es paralelo a L2 y paralelo a L3. Tenemos las medidas X, no conocemos, acá 15, este de acá el segmento 18 y este 45. Solucionemos entonces con el teorema de Tales, que X sobre 15, ¿no? Es igual a 18 sobre 45, ¿no? Ya está. De ahí despejamos X, va a ser igual a 15 por 6 sobre 15. 15 con 15 se van y X sale 6, ¿no? Entonces, el valor del segmento X nos sale 6, ¿no? ¿Ok? Lógicamente acá se saca, pues, tercia, ¿no? Tercia de 18, 18 entre 3 a 6, 45 entre 3 a 15, 15 con 15 se van, X es igual a 6, ¿no? Siempre realizando las operaciones, ¿no? Entonces, repito, ¿no? Tenemos los dos segmentos, ¿no? Y tenemos las rectas paralelas, ¿no? Igual que al lado izquierdo que hemos explicado el teorema de Tales, ¿no? ¿Ok? Entonces, X nos sale igual a 6, ¿ok? Tenemos acá otra forma, ¿no? En forma de triángulo, ¿no? Tenemos ahí AC paralelo a A'C'. Entonces podemos plantear nuestro teorema de Tales de la siguiente manera, ¿no? AB, que es todo este segmento, desde A hasta B, sobre A'B', sobre el segmento A'B'. En este caso tenemos dos segmentos paralelos, ya no tres. Por eso estamos aplicando AB, el total, sobre el parcial A'B, ¿no? Esto va a ser igual a CB, el total, sobre el parcial, C'B. ¿Ok? Ese es el teorema de Tales. Y eso también podemos aplicar, ¿no? Que AC es igual a A'C', ¿no? ¿Ok? Ese sería entonces el teorema de Tales para esta figura, ¿no? Dice, esa razón de proporcionalidad se mantiene entre dos lados de un mismo triángulo y también entre los lados correspondientes del otro, como en AC y A'C, ¿no? ¿Ok? Listo. Otra variante del primer teorema de Tales, ¿no? Si en el primer caso no se juntaron
las secantes, ¿no? Las rectas secantes, ¿no? O transversales. En este caso, se está juntando en un punto B, ¿no? Pero sigue siendo el teorema de Tales, ¿no? En este caso con dos paralelas, ¿no? AC y A'C. Pero también pueden cruzarse, miren. Las tres paralelas tenemos y se cruzaron las secantes, ¿no? O las transversales, ¿no? Miren, se cruza con esta de acá. Pero podemos aplicar el teorema a esta parte, ¿no? O al total, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? AB. AB es esta de acá, ¿no? A, B, este segmento. Sobre A'B', ¿no? A'B' es este segmento. Dice que va a ser igual a ¿qué? A BC. BC es esto, ¿no? Sobre B', C', que es este segmento de acá. Y eso va a ser también igual a AC, ¿no? A este segmento más grande, AC. Sobre A', C', ¿no? Y esto va a ser igual a AO. AO, el segmento más pequeño, sobre A'O, ¿no? Y este va a ser igual a OB. OB es este segmento, sobre O'B', ¿no? De esa manera nosotros podemos hacer variaciones del teorema de Tales, ¿no? Cuando son cruzados, ¿no? ¿Ok? Entonces tienen tres formas. La primera, que era el teorema de Tales en sí, esta de acá y esta de acá, ¿no? Para que puedan resolver los problemas, ¿no? Y no digan falta datos, ¿no? O esto no es el teorema de Tales, ¿no? ¿Ok? Listo, entonces ahí está. Las dos transversales a las paralelas, ¿no? Y las paralelas, pues, están ahí, ¿no? Las rectas paralelas, ¿ok? Corolario del teorema de Tales, ¿no? Dice una recta secante a un triángulo y paralela a un lado, determina en otros dos lados o sus prolongaciones segmentos proporcionales. En este caso tenemos un triángulo, ¿no? Y trazamos una paralela al lado AC, ¿no? ¿Ok? Tenemos el triángulo y trazamos una paralela al lado AC, ¿no? Entonces dice, si L es paralelo a C, ¿no? Entonces se cumple que A, este segmento A, sobre el segmento B va a ser igual a M, que es este segmento, sobre el segmento N. ¿Ah? AB es igual a MN. Pero también podemos prolongar y trazar la paralela afuera del triángulo, ¿no? Como vemos acá. Trazamos el triángulo, ¿no? Y trazamos la paralela a AC, pero como una proyección ya de los lados, ¿no? Entonces tenemos AC paralelo a L2, ¿no? Si L2 es paralelo a C, se cumple, dice que A sobre B, o sea, este segmento de acá, sobre este segmento, va a ser igual a segmento X, que es esta, sobre el segmento Y, ¿no? ¿Ok? Listo, eso es A sobre B es igual a X sobre Y, ¿ok? Listo, ese es entonces el corolario del teorema de Tales. Lo recíproco de estos corolarios también se cumplen, ¿no? ¿Ok? Listo. Ejemplo 1. Calcular X si PQ es paralelo a C. PQ es paralelo a C. Entonces, trazamos
el triángulo y trazamos una paralela PQ paralelo a C, ¿no? Entonces tenemos las medidas, este es x más 3, 8, este es 10, este es 5. Entonces podemos decir 8 sobre x más 3, ¿no? Es igual a 10 sobre 5. De acá hacemos operaciones, luego despejamos x y nos va a salir x igual a 1, ¿no? O sea, 1 más 3, 4. Este vale 8, este vale 4. Este vale 10, este vale 5, ¿no? De esa manera entonces podemos hallar segmentos, ¿no? Que no están hallados, ¿no? Listo, entonces fácil. It's very easy, ¿no? Problemitas nada más, ¿ok? Ejemplo 2, ¿no? En la figura dice AB. ¿Cuál es AB? Este segmento, ¿no? Es paralelo a CD, ¿no? Calcular X. Este X que está acá. Entonces, trazamos el triángulo y luego trazamos la paralela a AB, que es CD, ¿no? Y luego aplicamos el teorema de Tales, ¿no? Donde 15 sobre 12 es igual a 3x menos 6 sobre 2x, ¿no? Acá está, ¿no? Ahí está, ¿no? Esa es la aplicación del teorema de Tales, ¿no? Teorema de Tales. Luego ya acá se resuelve pues 15 se multiplica por 2x y luego 12 multiplica todo esto y luego se va reduciendo de tal manera que nos va a salir 10x igual a 2x menos 24 y de acá pues 2x pasa para acá, sería 2x menos 10, 2x, y 24 pasa sumando al otro lado, entonces 24 entre 12, 24 entre 2, perdón, va a salir 12, ¿no? X igual a 12, ¿no? Fácil. Todo es operación algebraica nada más de acá, ¿no? Teorema de la bisectriz, ¿no? En todo triángulo, una bisectriz interior, dice, determina en el lado al cual es relativa segmentos proporcionales a los adyacentes de dicha bisectriz, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos un triángulo y trazamos la bisectriz, tenemos acá dos ángulos, ¿no? La bisectriz va a dividir pues al ángulo en dos ángulos iguales, en este caso, beta, beta, ¿no? Y un punto de frente donde hemos trazado la bisectriz, ¿no? Entonces tenemos ahora punto A, B, C y D, ¿no? Y tenemos este lado C y este es el lado A, ¿no? Y este va a determinar un segmento M y este un segmento N, ¿no? Entonces si tenemos C y tenemos A, pero no conocemos este segmento, podemos determinar, ¿no? Tampoco conocemos este AD y tampoco DC, ni AC, ni AD, ni DC, ¿no? Pero con el teorema de la bisectriz interior nosotros podemos determinar, ¿no? ¿Ok? Esto no se puede determinar, ¿no? Entonces usamos la bisectriz interior de triángulo ABC, ¿no? Dice se cumple con este teorema que C sobre M, ¿quién es C? Este de acá, ¿no? C sobre este segmento de acá que no conocemos, M, va a ser igual a ¿qué? A este segmento A que conocemos sobre el segmento N, ¿no? ¿Ok? O C sobre A, o sea, esto sobre esto, ¿no? Va a ser igual a M
sobre n, ¿no? ¿Ya? Eso nos dice el teorema de la bisectriz, ¿ya? C sobre m va a ser igual a sobre n, ¿no? Ya está, ¿ok? Y también C sobre A va a ser igual a M sobre N, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Ok? Queda claro entonces el teorema de la bisectriz interior, ¿ok? Listo. Hasta ahí, luego continuamos. Muchas gracias.